Hola, les saluda el doctor Diego Bracamonte y en esta oportunidad hemos venido a buscar al doctor Risco. Es un anestesiólogo intervencionista y hablaremos hoy día el tema de hernias de disco lumbares. ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? Estamos justo hoy con el doctor Roger Risco Chávez en su consultorio y vamos a hablar lo que teníamos mencionando, hernias de disco lumbares. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Rico, el programa trata sobre el dolor, ya que casi el 90% de los casos que acuden por consulta médica refieren dolor. Y como usted bien nos señalaba en la conversación que tuvimos previo a esto, el dolor ya no es un síntoma, sino una enfermedad. Y bueno, ¿qué más que un anestesiólogo y que esté haciendo intervencionismo nos diga qué es el dolor, ¿no? Pero primero cuéntenos un poquito de usted, cómo se llama, de dónde viene y a qué se dedica. Yo soy el doctor Risco, yo soy chimbotano, después de tiempo que estoy regresando por aquí, ¿no? Hice mi especialidad en la ciudad de Huancayo y luego hice lo que es intervencionismo en dolor en Lima y también hice un curso en México, ¿no? En realidad el dolor antes era considerado, como le estaba comentando el doctor Bracamonte, un síntoma, ¿no? Pero ya con el pasar del tiempo sabemos que la mayoría de enfermedades empiezan con dolor. Entonces ahora en la actualidad pues se considera una enfermedad, ¿no? El dolor más que un síntoma es una enfermedad en sí que se debe de tratar, ¿no? Independientemente de su origen. Bueno, hablando de las hernias, pues tenemos las hernias discales que son frecuentes ahora hasta en personas jóvenes, ¿no? El manejo del dolor de las hernias discales, ¿no? Ahora se puede hacer por intervencionismo. Y nada más, bueno, se hace bajo guía fluoroscópica, ¿no? Con un arco en sala de operaciones, y lo que se hace es inyectar ozono dentro de la hernia, ¿no? Para disminuir su tamaño. En medicina nada es estático, siempre está en movimiento, los conocimientos también es un sinfín, doctor, y se ha hecho justamente para compartir. Y la idea que hacemos acá en el programa es tratar de compartir el conocimiento y que llegue a través de los medios de prensa a nuestros pacientes con la finalidad de ¿qué? Prevenir y tratar de que hayan hábitos saludables en la población y así pues disminuir algunos riesgos, ¿verdad? Hablábamos sobre las hernias de disco lumbar. La hernia es una protrusión de tejido entre el disco y disco, doctor. Acá tenemos una pequeña maqueta y bueno, la parte, esta es una pequeña maqueta de la columna vertebral, ¿sí? En la zona lumbar. Esto ya se correspondería a la zona sacra, ¿verdad, doctor? Incidente, bueno, de crecimiento, donde aparecen las hernias es en la zona lumbar, ¿no? Es donde con más frecuencia aparecen las hernias. Entonces, también tenemos hernias que pueden crecer en la zona cervical, en la zona dorsal, pero son menos frecuentes. Entre vértebra y vértebra existe un tejido cartilaginoso que hace las veces de sostén para que todo el cuerpo se sostenga a través de la columna vertebral. Y esto es, doctor, ¿verdad? Acá es una representación en esta maqueta. Y esta es la protrusión de lo que sería una hernia. ¿Por qué? ¿A qué se debe, doctor, la aparición de hernias? Bueno, la etiología principal de las hernias discales
Generalmente se asocian a esfuerzos, a movimientos tal vez no adecuados, ¿no? Para hacer algunas actividades, ¿no? Por eso es más frecuente en pacientes que se someten a cargas pesadas, por ejemplo, ¿no? Cargadores. He tenido pacientes soldadores que más le crece, por ejemplo, en los soldadores las hernias a nivel cervical, ¿no? Son por movimientos, ¿no? Y no llevan una buena ergonomía de su cuerpo, ¿no? Es igual también, he tenido pacientes que dedicados a la panadería, carpinteros, que más les crecen en la zona dorsal, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, cada trabajo asociado se asocia a diferentes tipos de hernia discal. Entonces, más que todo es por el movimiento continuo, ¿no? Y también hay, teóricamente también hay un carácter genético, ¿no? Ya que hay personas, por ejemplo, es más frecuente en las personas obesas, ¿no? Pero hay personas que son delgadas pero tienen hernia, ¿no? Pero eso ya se debe a un factor genético, ya por el tema de colágeno, ¿no? De la misma composición de la hernia. La hernia está compuesta, doctor, es del tejido fibroso, Claro, un núcleo pulposo, ¿no? Y un anillo fibroso. ¿En qué momento presenta dolor? ¿O es que ni bien protruye y ya empieza el dolor? El dolor empieza cuando la hernia o la protrusión, bueno, primero es una protrusión, luego se transforma en una hernia, comprime la raíz nerviosa. Es ahí donde empieza a hacer el dolor, ¿no? El dolor, dos orígenes, ¿no? Uno es mecánico, ¿no? La compresión, ¿no? Y el otro es ya el factor inflamatorio de la misma enfermedad, de la misma hernia que serían estas, ¿verdad? Así es. Estas que son, están representadas de color amarillo, la hernia está representada de color rojita, y que, como mencionaba el doctor, cuando hay una compresión entre la parte roja y amarilla, que es el nervio que sale de la parte posterior de la columna vertebral, que son las raíces nerviosas que van a estar inervando a todo el cuerpo, según el lugar, por dermatomas, se va a provocar el dolor. Cuando hay una estenosis, un dolor, perdón, un acortamiento del espacio entre esta estructura de la hernia y la salida del nervio de la columna vertebral. Entonces, en ese momento se provoca o se produce el dolor. ¿Qué hacemos cuando nos duele la columna? Sobre todo en esta parte. Es confundida a veces por un dolor renal. Dicen, no es los riñones, ¿no, doctor? ¿Cuántas veces hemos recibido por consulta a los pacientes y nos dicen, doctor, ¿sabe qué? Parece que es uno de los riñones. Se me echan los pies, a veces siento como adormecimiento y me duele la parte baja de la columna. ¿Cuál es la diferencia, doctor? ¿Cómo la gente lo puede diferenciar si este dolor viene del riñón o viene de la columna? Renal, bueno, es un dolor visceral, ¿no? Es un dolor tipo cólico, ¿no? Es un dolor que no va a calmar a ninguna posición, ¿no? Para empezar, ¿no? Es un dolor visceral, es un dolor muy intenso también, ¿no? A diferencia de un dolor de hernia, que también en intensidad también es alto, su intensidad es alta. La diferencia de la hernia es que del dolor de tipo hernia o una lumbocietalgia, ¿no? Más que todo tiene un recorrido o llamado irradiación, ¿no? El dolor puede ir hacia el glúteo, o se puede ir hacia la pierna, o se puede ir en algunos casos, dependiendo de la ubicación de la hernia, puede ir hacia la punta de los dedos o a la planta del pie. O también puede estar acompañado de parestesias, ¿no? Parestesias me refiero a adormecimiento, sensación de hormigueo, sensación de o a veces sientes frío, ¿no? En un lado de la pierna. Entonces el dolor de la hernia es característico, tiene un recorrido, ¿no? Un recorrido y a veces ante algunas posiciones cede el dolor. Algunas posiciones llamadas antálgicas, ¿no? A diferencia del cólico, un dolor tipo visceral no va a ceder ante ninguna posición antálgica, ¿no? Estos dolores lumbares no siempre son de un problema renal, ¿no? Sino también de un problema, y sobre todo, ¿no? Más significativo, de un problema lumbar de zona, estructural, ¿no? En este caso, una hernia lumbar. Doctor, una vez hecho el diagnóstico clínico, ¿se recomienda primero la placa, tomografía, resonancia magnética
¿Cómo es el diagnóstico? Luego se procede a hacer el diagnóstico por imágenes. En este caso lo ideal son dos, ¿no? Primero va a ser una resonancia, el cual me va a mostrar, ¿no? El tipo de hernia, ¿no? El tipo de hernia, me va a mostrar el grado también, qué tan severo está el caso. Y segundo sería una electromiografía, ¿no? Para ver para ver la función o qué grado de inervación puede presentar el paciente también, ya que la compresión crónica de la hernia, ¿no? Ya que está comprimiendo demasiado tiempo a una raíz, puede causar una denervación con el tiempo. Generalmente, bueno, antes que pase ya tiempo, he vivido cercanamente este problema por el tema de mi mamá. Ella sufrió un accidente de tránsito en el año 2000 y bueno, fue proyectada del vehículo más o menos unos 20 metros aproximadamente, y bueno, ella se fracturó la cervical. Posterior a ello, le ha generado una serie de hernias, 3 hernias en la zona lumbar. Y bueno, hemos hecho el diagnóstico, el tratamiento, nos ha recomendado el médico neurocirujano una cirugía. Actualmente, y estamos por eso conversando con usted, doctor Risco, usted hace un novedoso tratamiento. En algunos casos, y bueno, con pacientes seleccionados, como usted mismo nos ha indicado, es recomendable llevar este tratamiento que es mínimamente invasivo. La modernidad ha alcanzado la ciudad de Chimbote y acá tenemos un chimbotano de corazón que nos va a explicar, doctor, cómo es esto. A ver, explíqueme para que la gente nos pueda entender cuál es su trabajo en este aspecto, ¿no? ¿Cómo podríamos disminuir esta hernia sin cirugía? Bueno, ya en Lima se viene haciendo desde hace ya un buen tiempo. Se viene haciendo la discólisis, ¿no? La discólisis es un procedimiento intervencionista, ¿no? Que consiste en ingresar a través de una aguja chiva, que es esta de acá. Es una aguja grande, no es una aguja que viene de 20 a 22 centímetros, ¿no? A diferencia, si la comparamos con una aguja epidural, ¿no? Vemos que casi la duplica en tamaño, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de esta aguja? Es ingresar, ¿no? Por un plano lateral, perforar el disco, ¿no? E inyectar el ozono para deshidratar la hernia, ¿no? Nosotros deshidratamos la hernia y lo que hacemos es disminuir el tamaño, ¿no? Ya que el factor mecánico es lo que está causando el dolor. Entonces nosotros deshidratamos la hernia, disminuimos el tamaño y también soltamos antiinflamatorios en el mismo sitio donde está la inflamación, o lo que está causando el dolor y también la inflamación de la raíz nerviosa, ¿no? Entonces ese es el procedimiento que se está haciendo ahora con lo que es el ozono, ¿no? Discólisis intradiscal, ¿no? La columna vertebral está compuesta de huesos individuales llamados vértebras. Su columna vertebral forma un túnel de protección llamado canal medular, que rodea la médula espinal a la vez que baja por toda la longitud de su columna vertebral. A cada lado de la médula espinal, los nervios espinales salen del canal medular a través de canales pequeños y óseos llamados foramen neural. Su columna lumbar es el tercio inferior de su columna vertebral. Entre cada vértebra, una almohadilla flexible llamada disco invertebral actúa como un amortiguador de su columna. La presión del disco lumbar puede aumentar más de un 50% cuando uno cambia de una posición de parado a agachado, o más de un 80% entre la posición de parado y sentado sin apoyo para la espalda. El resistente anillo exterior del disco invertebral es conocido como anillo fibroso. El centro suave y tipo gel se llama núcleo pulposo. En el caso de una lesión traumática, su columna vertebral puede doblarse a la fuerza, lo que causa que su vértebra comprima la parte delantera de uno o más discos lumbares más allá de los límites normales. Como resultado, la parte posterior de su disco sobresale hacia atrás,
lo que causa pequeños desgarros y el adelgazamiento de su anillo fibroso. Con el tiempo, su anillo fibroso dañado puede debilitarse y cambiar de forma, y su núcleo pulposo puede secarse y perder flexibilidad. A medida que su disco invertebral se deteriora, su núcleo pulposo puede empujar su anillo hacia afuera, lo que resulta en una protuberancia del disco. Dependiendo de su ubicación, la protuberancia puede empujar o afectar sus nervios espinales, su médula espinal o su cauda equina, que es un conjunto de raíces de nervios espinales en el extremo final de su médula espinal. La protuberancia del disco central sobresale hacia atrás en su canal espinal. La protuberancia del disco lateral se extiende en su neural foramen. Varias lesiones del disco lumbar pueden desgarrar su anillo fibroso. La presión de su vértebra puede empujar su anillo pulposo hacia afuera de su anillo desgarrado, lo que causa la hernia de disco. Un disco lumbar herniado puede afectar su cauda equina o nervios espinales y causar síntomas tales como dolor, entumecimiento o debilidad en una o ambas piernas. El tratamiento para las lesiones del disco lumbar puede incluir descanso, medicamentos antiinflamatorios, relajantes musculares, frío o calor aplicado al área lesionada, terapia física, una inyección epidural de esteroides que se coloca directamente en el área de irritación del nervio, y en casos más severos, la cirugía. Recuerdo yo cuando estaba trabajando en la pandemia, usábamos también ozonoterapia para tratar a unos pacientitos con insuficiencia respiratoria. Tenemos cierta experiencia ahí, no nos fue tan bien que digamos en Chimbote, en los primeros tratamientos que llevamos con el doctor Cachay, en el hospital de estrés de La Heras, pero bueno, hemos visto que ha crecido, ¿no? Y se ha visto innovado esta nueva técnica. ¿Qué pacientes o en qué momento o quiénes son candidatos para esta cirugía? Ha sido operado antes, ¿no? El intervencionismo está reservado para pacientes que no se han operado, ¿no? ¿De columna? Así es. Y si son, bueno, en este caso tratándose de hernia discal, pero si ya han sido posoperados, también hay otro procedimiento que es la epidurólisis, ¿no? Que ya no es el factor, el dolor no es por la hernia, sino es por fibrosis en el espacio epidural que atrapan el nervio. Entonces esa es otra cosa. Pero reservados para hernias es un paciente que no se ha operado, para empezar, ¿no? No vas a entrar a tratar una hernia cuando la causa pueda ser otra, ¿no? Entonces del dolor, ¿no? Entonces ese es el primer requisito. Segundo es que no sea un grado ya donde la hernia presente destrucción, o sea que ya se haya roto, ¿no? Entonces si la hernia ya está extruida, entonces al menos yo no recomendaría, ¿no? Hacerse el procedimiento. No, ¿extruida como es esto? Extruida, o sea, roto. Hasta roto. Claro, o sea, el disco se rompe ya. ¿El disco de acá? Claro. Una cosa es protrusión, el disco se conserva. Sí, claro, o sea, el anillo, perdón. Ajá. El anillo. Ya, el anillo, ya. Claro. Entonces ya cuando el anillo se rompe, ya la hernia se extruye, ¿no? Entonces está extruida. Él no es recomendable. No lo recomendaría. Hay algunos casos que se han revertido. Yo he tenido 2 casos que con hernia rota los he revertido, pero requieren un tratamiento. Recuerda que no es una operación, entonces requieren un tratamiento más prolongado, ¿no? Darle más tiempo, entonces más intervenciones, y en realidad pues a la final en realidad el costo tampoco no es cómodo, ¿no? Entonces para el tema en algunos casos yo sí le soy sincero al paciente, nada reemplaza la cirugía a la final, ¿no? Hay cosas que es quirúrgico, se opera, y si no es quirúrgico, pues se le da el tratamiento alternativo. En otros países en realidad pocos se operan ya, porque el intervencionismo está más avanzado. Más que el ozono, también hay otros procedimientos como es el disco gel, ¿no? Donde se inyecta etanol,
dentro de la hernia. También hay discoplastías donde se inyecta se quema la hernia, se quema con un aparato de radiofrecuencia, ¿no? Igual con el mismo abordaje, ¿no? Hay cosas, muchos procedimientos, ¿no? Que acá todavía estamos a años luz, no lo hacemos todavía. Entonces, poco a poco vamos a ir perfeccionando, tal vez o trayendo nuevas técnicas, ¿no? Para eso tenemos que salir fuera del país, porque acá casi no. El primer paso, por decirlo así, en Chimbote, en Ancash, no hemos tenido hasta ahora, hasta mi conocimiento, este tipo de cirugías e intervenciones en la columna. Generalmente lo hacía un neurocirujano. Ahí recomendamos un poquito al doctor Cuya, que hacía sus cirugías. Y bueno, qué bueno que ahora tengamos otra opción más y que sea, mínimamente invasiva, ¿no? Porque a veces la gente tiene miedo a operarse, o incluso, pues, estamos operando en la columna, ¿no? Tenemos temor de que pueda pasar algo, ¿no? Una secuela, qué sé yo. Pero esta cirugía ofrece mínimas consecuencias contra su salud y mejora, ¿no? Pero cierto, en algunos casos que puedan ser previamente evaluados por un especialista, que en ese caso usted, doctor Risco. Qué bueno, y déjame felicitarlo por esto. Y bueno, seguramente esto dará pie a que más médicos o usted continúe su capacitación y podamos tener un tratamiento alternativo a las cirugías convencionales. Unas sugerencias y bueno, de unos pacientes que nos escriben también por las redes sociales. Y por ejemplo, tengo un mensaje de Marta, que vive en la ciudad de Casma, en Cachipampa. Me dice si es recomendable asociar a la clínica y una radiografía digitalizada. ¿Diagnosticar o no? Sí, más que una hernia se puede diagnosticar una espondiloartrosis, ¿no? Una espondiloartrosis, ya que se puede ver osteofitos, ¿no? O algunos le llaman el pico del oro, ¿no? Su nombre común, creo que las personas lo conocen. Pero más allá de ya, para poder ver con más detalle tal vez una hernia discal, no se podría ver. Pero una espondiloartrosis sí, una hernia discal no, son cosas diferentes. ¿Nos podría ayudar una sospecha, ¿no? La clínica, como se sabe, en medicina, pues todo es clínica, ¿no? Clínica manda, el laboratorio, las imágenes, todo puede tener un margen de error, pero la clínica no. La clínica en un paciente, para nosotros los médicos, la clínica es lo que va a mandar siempre, ¿no? Una hemoglobina de 12, o sea, la clínica manda, ¿no? O sea, siempre va a ser así. Si tú ves un paciente que tiene dolor en la pierna, dolor en el glúteo, en la zona que se irradia, ¿no? Entonces, clínicamente es un paciente que ya pues tiene algo, está comprimiendo ahí, ¿no? Entonces ya sabemos que puede ser una hernia discal. Es cierto, nos van a llevar a unos diagnósticos cercanos, pero no es netamente para una hernia de disco. Podríamos sospechar, sí, por las imágenes, como dice el doctor, un pico del oro, osteofitos y demás, pero no es lo ideal. Lo ideal es una resonancia magnética, ¿no le están dando, doctor? Así es, someterse a un tratamiento, una resonancia magnética y una electromiografía. Una electromiografía. Doctor, por último, quería mencionarle un poco del pronóstico de estos pacientitos. Pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, obvio en una sala de operaciones, con previa asepsia y etcétera. ¿Es instantánea? ¿Es progresiva? ¿O requieren más intervenciones? Nosotros lo que hacemos es inyectar antiinflamatorio directamente también sobre el sitio que está inflamado, ¿no? El mismo sitio, el mismo lugar. Entonces el paciente se le va a calmar el dolor, ¿no? O sea, el dolor va a ir bien. De momento. Eso es claro, de momento. Entonces esa es la función también de nosotros, ¿no? Como anestesiólogos, como especialistas en dolor, ¿no? Lo que hacemos es mejorar la calidad de vida del paciente. Recuerda que el dolor ya no es un síntoma, no es te pone un calmante, no, el dolor es una enfermedad. Entonces desde que le calmamos el dolor, y el paciente ya puede ir recuperando. Ayudado de terapia, ¿no? De nutrición también, que es muy importante, y de psicología, ¿no? En realidad el manejo de dolor es integral, no es
nada más vas, te inyectas y ya está, ¿no? Tienes que seguir todo un tratamiento integral, ¿no? Ya que el dolor no solamente es físico, también es emocional. Hay pacientes que tienen dolor, pues se asocia a depresión, ansiedad y cosas así, ¿no? Entonces, la idea, pues el pronóstico de estos pacientes es similar a la cirugía, ¿no? Te puedo dar un pronóstico, en algunos pacientes van 70-80% de mejoría, ¿no? Ningún dolor va a bajar a cero, eso es mentir al paciente, ¿no? Siempre va a haber un dolor porque ya no es el mismo paciente, no es un paciente que ha estado sano, no es un paciente sano, ¿no? Ya va a quedar un dolor entre 1 y 2, siempre va a quedar. Pero comparándolo con una intensidad, pues algunos vienen con 8, 9, entonces es un gran alivio para el paciente, ¿no? Un cambio de vida. He intervenido ya a algunos colegas también. ¿También médicos que se han operado, como usted? Sí, le he hecho también la discólisis. Sí. ¿El caso que le haya usted llamado la atención de su profesión? Un caso fue de una señora que al intervenirla, como inyecté el ozono y también inyecto contraste, dentro de la hernia se ve, ¿no? Se ve la fuga del contraste, pues tenía 2 hernias rotas, 2 hernias discales rotas. Entonces, en esa señora, pues, ella se iba a operar, creo que tenía su cita ya para que se opere en el hospital regional. Ya faltando 2 semanas decidió hacerse la intervención conmigo, ¿no? Pues la traté, ¿no? Le hice todo el tratamiento, entramos, las hernias estaban rotas, 2 hernias rotas, pero a pesar de eso, le seguí dando ozono epidurales, ¿no? Seguimos tratándola hasta que se recuperó, ya no se llegó a operar, viajó al extranjero, hasta donde sé, ¿no? Sí, está bien, prácticamente volvió a hacer su vida normal, ¿no? Entonces, ver que a tu paciente le va bien, creo que es la mejor satisfacción para uno, ¿no? Pero siempre hay que estar pendiente de los pacientes, ¿no? Porque no es una hernia, es un caso, es algo, al menos este tratamiento es progresivo, tiene que estar ahí pendiente siempre. El doctor Risco, gracias por su tiempo, ha sido provechosa esta conversación y seguramente iremos conversando más sobre el tema en el transcurso del año. Pues hemos programado varios programas respecto al dolor. ¿Y dónde lo podemos ubicar, doctor Risco? Poniendo consultas, intervenciones. Sabemos que también nos visita en la Clínica Bracamonte, en la ciudad de Casma, ubicado en Avenida Guarmey 167, frente a Tío San. Vamos, doctor, ¿dónde lo podemos ubicar? En el Happy Plaza, en el 5º piso. Recién me estoy mudando, van a disculparle el desorden. Ahora estoy en el consultorio 507. En el consultorio 507. Pueden venir o me pueden contactar a mi número también. 965-363-529. Y la página web es... Centro Intervencionista en Dolor. Centro Intervencionista de Dolor. Sí. Cualquier consultas y programaciones con el doctor Risco. Ya sabemos, una nueva terapia, una nueva alternativa en medicina basada en evidencia. Y bueno, con el doctor Risco. Lo estamos viendo. Gracias. Vamos a hablar sobre mitos, verdades en las enfermedades de este tipo que afectan la columna vertebral. Uno de ellos es si la hernia de columna vertebral me va a durar toda la vida o desaparecen espontáneamente. Bien, esto es falso. Las hernias de disco lumbar no desaparecen espontáneamente. Si bien algunas causan dolor y otras permanecen de manera asintomática durante un transcurso de nuestras vidas hasta que el núcleo pulposo no sea presionado
no esté presionando a una raíz nerviosa de la columna vertebral, no va a originar síntomas, ni causar dolor, ni tampoco una disminución del movimiento en el miembro inferior, o sino una disminución de la sensibilidad. Cuando hay síntomas como estos, es cuando ya está atrapado la raíz nerviosa en esa zona. No desaparecen espontáneamente, como algunas informaciones salen pues, ¿no? de otros, por decirlo así, profesionales de salud que se dedican al área médica en lo que es terapia física y rehabilitación. Tenemos que hacer caso al médico, y un médico que haya tenido especialidad en este tema, ¿sí? Entonces, las hernias de núcleo, lumbares que tienen la protrusión del núcleo no van a desaparecer espontáneamente. Nos acompañan durante toda nuestra vida, y en el momento en que se presionan, recién van a provocar síntomas. Si no hay la presión de este nervio, raíz nerviosa, no va a pasar los síntomas. Lo otro que también quería aclarar es lo siguiente. Si al tener un diagnóstico por hernia lumbar, ¿puedo o no puedo hacer ejercicio? Por ejemplo, un paciente que practique deporte o que acude a un gimnasio. En este caso, el realizar ejercicios tiene que ser guiado por un profesional. En este caso, el paciente puede realizar ejercicios que le ayuden a tonificar la pared abdominal y los músculos también que forman parte del cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar está conformado por músculos rectos y laterales, y a veces cuando se inflaman también dan un falso diagnóstico de una ciatalgia, o nos pueden confundir con una lumbalgia. En este caso, sí se recomienda realizar ejercicio guiado siempre por un profesional de salud, en este caso un terapia física y rehabilitación. Y a este punto quería llegar. Los analgésicos son parte del tratamiento en un paciente con hernia de disco. ¿Qué analgésicos damos? Damos miorrelajantes, porque en esta patología siempre hay contracturas musculares, y debemos buscar, aparte de la causa, lo que hace el paciente. Hace ejercicio, está en obesidad, sufre de enfermedades reumáticas, etc. En este caso damos antiinflamatorios no esteroideos, también damos miorrelajantes, y acompañados siempre de terapia física. La terapia física finalmente es la que recupera al paciente cuando no hay una estenosis total de la zona lumbar. ¿Qué cosa más podemos hacer? Infiltraciones locales, también con analgésicos, y poder llegar a parte de la hernia para desinflamarlo. Actualmente estamos usando un preparado que es a base de ozonoterapia, y que este ozono es un gas que, al ser liberado cerca al paquete vasculonervioso de la zona lumbar, produce una deshidratación de la zona de la hernia, y por ello es que disminuye el dolor, porque la hernia se hace una pasta, se arruga, disminuye su calibre en tamaño, y al disminuir su calibre y el tamaño ya no presiona a la raíz nerviosa de esa zona. Desaparece el dolor, desaparece la disminución de sensibilidad, y el paciente recupera la movilidad. Todavía en la clínica Bracamonte estamos innovando con este tratamiento, con infiltraciones locales en lo que respecta a ozonoterapia, guiadas por mi persona y el doctor Risco, que hace las intervenciones mínimamente invasivas con radiología ya intervencionista en una sala de operaciones, donde la misma función vamos a aplicar con un catéter grande, como que enseñamos en cámaras, llegar hacia la zona de la hernia y poder aplicar el ozono, así como analgésicos, para que desinflamen y deshidraten la hernia en esta zona. La finalidad, ¿cuál es? No operar. Sí, primero,
calmar el dolor. Lo siguiente, recuperar al paciente. Lo siguiente, no operar. La finalidad es no operar finalmente, pero cuando hay casos que esta estenosis está muy marcada, ya no se puede hacer más otra cosa que liberar la estenosis. Incluso hay osteofitos que en esta zona son tejido duro o de un hueso, no se puede solucionar con ozonoterapia o con infiltraciones locales. Por ello es muy importante el apoyo en imágenes como una tomografía, radiografía o una resonancia magnética. A mi mano izquierda tenemos un ecógrafo de alta resolución, es un ecógrafo de la marca Vino E30. Es un ecógrafo que puede hacer biopsias guiadas por ecografía a través de un traductor lineal, ¿sí? Con esto nos aproximamos al tejido musculoesquelético y podemos tomar biopsias o tomar muestra, o tomar o ser guiada la ecografía y así poder aplicar mejor las intervenciones por ozonoterapia. Esto se hace de manera ambulatoria, más lo que estamos ofreciendo o ahora aportando en medicina para la salud es la anestesiología intervencionista. Se usa un arco en sí, una máquina mucho más grande que esta, pero que nos da imágenes en vivo en el momento de la cirugía. Muy bien, esto es todo en Mitos y Verdades. Gracias. Nos encontramos en la ciudad de Chimbote y estamos en su hermosa plaza de armas. Es conocida por la Feria de San Pedrito, esta ciudad. Y todos los años, en el mes de junio, se celebra la festividad de San Pedrito. Y hemos venido acá para hablar un poco de medicina, porque solo el que de medicina habla, ni de medicina sabe. Muy bien. Y en este hermoso lugar, quiero citar las palabras de un escritor que me encanta siempre leer y recomendar. El que habla solo de medicina no solo sabe de medicina, y el hecho de tratar enfermedades no es solamente